desde aquí, desde el sur de California. Hoy día es noviembre 23 del 2025 y prácticamente ya este mes se va, ya vamos a entrar al mes de diciembre, fin de año. Bueno, esta semana aquí en los Estados Unidos entramos a lo que sea la Semana de Acción de Gracias. He estado publicando esto y esto es algo que voy a hablar ahora desde el punto de vista bíblico y histórico y por qué es importante que conozcamos, especialmente aquellos que son evangélicos y pentecostales hispanos, porque su religión viene de aquí. Y mucho tiene que ver el origen cuando vienen los puritanos de Inglaterra. Es una historia muy rica, inclusive tiene raíces desde la Reforma, particularmente desde Juan Calvino. Los que son calvinistas, presbiterianos o reformados o de otra denominación, inclusive sectas como mormones, testigos de Jehová, adventistas, ellos tienen que agradecer al Señor también. Porque si los puritanos no hubieran tenido sus sectas que van a todo México, a todo Centroamérica, a todo Sudamérica. Así si usted es evangélico de alguna secta o congregación, dele gracias a Dios. Si usted es pentecostal, Asambleas de Dios o de cualquier secta pentecostal donde usted se encuentra, también dé gracias a Dios, porque de aquí viene. Tengo el Salmo 105, Salmo 105 para leer. Eh, es un salmo de acción de gracias y lo voy a leer aquí de la versión de las Américas. Salmo 105 porque lo que hoy día voy a hablar es algo que tiene que ver justamente con lo que estamos viendo ahora. Entonces vamos a abrir la Biblia en el Salmo 105. Bienvenida a Alma Hernández, buenos días. Voy a poner aquí Salmos 105. Ok, para los que van a estar entrando, para los que van a estar conectándose y también para los que van a ver después eh, este video. ¿Se escucha bien? Alma, ¿se escucha bien? Sí. Si se escucha bien antes de leer, quisiera saber eh, para que los hermanos puedan escuchar y también para que yo no tenga ningún problema en el audio. Ahí puse Salmo 105, vamos a leerlo. A ver, vamos a ver por aquí. Ok. Espero que se lea, que se escuche bien. Ok. ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿O no me escuchan? Bien, ok. Yo creo que sí se escucha bien. Entonces, Salmo 105 dice así. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos. Gracias a Él. Cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrense el corazón de los que le buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza, buscad su rostro continuamente, recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios, y sus juicios están en toda la tierra. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones. Esto lo voy a subrayar. Versículo 8. Es muy bueno. Del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. Esto es teología del pacto. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando eran pocos en número, muy pocos y forasteros en ella. Dice así. Y vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo.
Él no permitió que nadie los oprimiera y, por amor a ellos, reprendió a reyes, diciendo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. ¿Se dan cuenta? No se refiere a personas, como algunos creen, oh, se refiere a mí. No, se refiere al pueblo de Israel. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Interesante. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y los soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto, y así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, los hizo más fuertes que sus adversarios. Cuando el corazón de estos cambió el corazón de estos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos, envió a Moisés su siervo y a Aarón, a quien había escogido. Ellos hicieron las maravillas de Dios entre ellos y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas, se hizo que se oscureciera, pero ellos no prestaron atención a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Poluló su tierra de ranas hasta en las alcobas de los reyes. Él habló y vinieron enjambre de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló y vinieron langostas, orugas sin número. Devoraron toda la vegetación de su país y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Pero a ellos, o sea, a Israel, los sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. 37. Pero a ellos, al pueblo de Israel, los sacó con plata y con oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices y los sacó y los sació de pan del cielo. Abrió su boca, abrió la roca y brotaron las aguas como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, y sacó a su pueblo con alegría, y sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio las tierras de las naciones, y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya, aleluya. Y el Salmo 106 dice, dad gracias al Señor, porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Es increíble. Saludos, hermano Raúl Vilches también. Y vamos a hacer una oración de fe. Padre, en esta mañana, gracias, venimos a ti. Te agradecemos, Padre. Así como enseña tu palabra, desde el tiempo que creaste al hombre y a la mujer. Así como Abel te dio ofrendas de acción de gracias. Así cuando llamaste a Abraham, a Jacob, a Isaac, a toda la tribu de Israel, que te daban acción de gracias. Así como a David, a quien levantaste y escribió los salmos. Y ahí nos ha enseñado a darte acción de gracias. Por eso te alabamos. Gracias, Señor, por enviar a Jesucristo, tu único Hijo, nuestro Salvador. Gracias por el mensaje del Evangelio. Gracias porque le diste la resurrección y nos da la promesa de la vida eterna en Jesucristo. Gracias por la creación. Gracias, Señor, por la expansión de tu reino. Y gracias por esta nación. Porque
cuando creaste los Estados Unidos, teniste en mente otras naciones, especialmente aquí en Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. Gracias por haber levantado misioneros de aquí de esa nación y enviarlos a toda Latinoamérica. Por crear, Señor, congregaciones, por crear sectas, ya sea que ellos lo hicieron de buena intención, pero cambiaron tu evangelio. Pero mucha gente está ahí. Gracias porque en medio de eso, tu palabra y tu evangelio verdadero corre como ríos de agua viva. Que tu bendición alcance a otras naciones y dale, Señor, buenos gobernantes y gente, Señor, que tema tu nombre. Por eso te agradezco, porque has levantado, Señor, esta nación. Gracias por los peregrinos, por Calvino que allá en Europa lo levantaste y el evangelio, y sus hijos de ellos vinieron aquí a los Estados Unidos. Y así creaste esta nación. Por eso te doy gracias. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, entonces vamos a abrir la Biblia en Deuteronomio capítulo 30. Libro de Deuteronomio, en el capítulo 30 de Deuteronomio. Es un pasaje muy importante que tiene que ver con las promesas de Dios para el pueblo de Israel. Y vamos a leer a partir del versículo 15 en adelante. ¿Ok? Deuteronomio capítulo 15. Voy a ponerlo aquí. Capítulo 30, ¿verdad? Del 15 hasta el 20. Deuteronomio 15 hasta el 20. Amén. Amén. Los hermanos están añadiendo. Bien. Entonces, saludos a nuestra amada Johanna también. Allá hasta el sur de Chile. Bien. Entonces, Deuteronomio 30, del 15 hasta el 20. Dice así la palabra de Dios. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien. Mire. La muerte y el mal. Pues te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. Escuche bien esto. Pero si tu corazón, versículo 17, tengan su marcador siempre. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, Dios hablando a Israel, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo, habla Yahweh, os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra a donde tú vas, cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Eso está tremendo. Versículo 19, tienen que subrayarlo, porque esto tiene repercusiones no solamente al pueblo de Israel, como nación de ese entonces, inclusive al pueblo de Dios ahora, inclusive a todas las naciones, porque no hay otro Dios, ¿o sí? No hay otro Dios. Que otros crean otros dioses no implica de que exista, solamente hay un Dios, así dice la Biblia, y nadie más que él. Entonces, por lo tanto, él habla a todos, inclusive a los ateos los llama, aunque ellos dicen que no creen en él.
todos, sin excepción, porque hay un solo Dios, un solo creador. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos. ¿Qué más? Contra ustedes de que he puesto ante ti la vida y la muerte. Esto es serio, esto es un pacto, ¿ok? Y un pacto no se puede quebrantar. Y dice, la bendición y la maldición a las naciones. Dice, escoge tú, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Tienes que escoger. O sea, Dios pone a Israel, le dio esa opción. ¿No? Tremendo. Buenos días también a nuestra hermana María Teresa, que también se está uniendo al grupo. ¿Y qué más dice? 20. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque eso es tu vida y la largura de tus días. Ya está. Si alguien le pregunta, bueno, pero ¿cuál es eso que el Señor dice para vivir en paz? Ahí lo dice. Porque eso, ¿cuál es eso? ¿No? Pronombre demostrativo. Ahí lo dice. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, allegándote a Él. Eso es. Eso. El eso es un pronombre relativo. Porque dice eso. ¿Cuál es eso? Versículo 20. Eso es amando al Señor tu Dios. ¿Qué más? Escuchando su voz, o sea, sus palabras, su mandato, y acercándose, allegándose a Él, por fe en esta era, por Jesucristo. Eso, pronombre relativo, es eso. Cuando dice, porque eso, ya lo hemos leído, es tu vida. Y la largura de tus días para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Esta es teología del pacto. Que dice el apóstol Pablo en Gálatas, para que se den cuenta, capítulo 3. Abra su Biblia, ¿no? En el libro de Gálatas, que está en el Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 3. Tengo aquí Efesios, creo que ya me pasé. Aquí está, Gálatas. Muy bien. Gálatas en el capítulo 3 dice así. Así dice. Versículo 7. Por consiguiente, sabed que los que son de fe en Jesucristo, estos son hijos de Abraham. Increíble, ¿no? Los que son de fe en Jesucristo son hijos de Abraham. Y ya hemos leído en Deuteronomio 30:20 que Dios ha jurado al pueblo de Israel en ese entonces por el pacto que hizo aquí a Abraham, a Isaac y a Jacob, que les bendecirá. Bueno, Pablo dice que si tenemos esa fe, somos hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que somos y nacemos en la casa de Abraham y las promesas que Dios le dio a Abraham es para nosotros. Increíble. Si usted es creyente en Jesucristo y tiene esa fe que tuvo a Abraham y Dios lo contó como justicia, usted nace en la casa de Abraham, y nacer en la casa de Abraham significa heredero de las promesas que Dios le dio. Los que son de fe son hijos de Abraham. Y más abajo dice, así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Increíble. ¿Qué les parece eso a ustedes? La bendición de Dios es en base a Abraham, al pacto. Por eso, teología del pacto es tan importante. No es solamente creer, es un pacto que hizo con Abraham. Y Pablo dice
en su carta a los Gálatas, que no eran judíos, si ustedes tienen la fe en Jesucristo, la bendición, la promesa que Dios dijo a Abraham en Génesis 17, es para ustedes. Pero no somos descendientes de Abraham, no importa. Si tienen fe en Jesucristo, ustedes son bendecidos con las promesas de Abraham. Bueno, nosotros tampoco, que yo sepa, en mi genealogía no hay un judío. No sé si en la de usted. Pero sea que haya o no haya, la bendición de Abraham viene por fe en Jesucristo, no por raza. Los judíos pensaban en el tiempo de Jesús, bueno, nosotros somos descendientes de Abraham o de Moisés. Jesús dice, bueno, eso no importa. Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estaba diciendo Jesús es que Dios no hace excepción de personas. No importa que usted sea de tal tribu o de tal uh, cultura no hebrea, pero si tienen fe en Jesucristo, la bendición de Abraham es para usted. Así. La bendición de Abraham es para usted. Eso es así, ¿me entiende? Bueno, vamos a, entonces, ya oramos, vamos a hacer el tema de ahora. El tema de ahora tiene que ser con esta semana de acción de gracias, porque esto inclusive viene del tiempo de las escrituras. La semana pasada, me parece, estudiamos, ¿no?, que en el año 1620 llegaron aquí los puritanos perseguidos por la corona inglesa en busca de libertad. Vienen a un continente inhóspito, un continente virgen, diríamos así. No conocían, pero vinieron. Y bueno, estuvieron un año aquí, vivieron en el buque o nave que se llamaba Mayflower, cuando llegaron a las costas del norte del Atlántico, de lo que es ahora New Jersey, New York, Massachusetts. Y después de un año de invierno, llegaron más o menos como diciembre, hubo terrible, mucha nevada en este momento, y está saliendo por allá. Y no tenían donde vivir, no había comida, murieron más de la mitad de la población, de la tripulación. Pero para el año siguiente, 1921, para este tiempo, en noviembre, los sobrevivientes se reúnen, salen del buque a orillas y celebran lo que ellos llaman la primera celebración de acción de gracias. Ellos leen, creo que me parece Salmo 103 o 107 por ahí, dan gracias al Señor y comen lo que había. Estaban cerca al mar, comienzan a comer peces, pescado, camarones, cangrejos, todo, y ellos no eran de eso, pero tenían que comer para sobrevivir. Matan pavos salvajes, patos salvajes, venados. Algunos indios del lugar le proveen de maíz, cantidad de maíz, calabazas gigantes, camotes, arándanos. O sea, Dios los bendijo y ellos dijeron, esto no tuvimos el año pasado. Los indios le enseñaron a cómo cosechar una tierra que ellos no conocían y le dan gracias al Señor. Desde ahí en adelante en los Estados Unidos, en esta temporada, se hace, ya es fiesta nacional. En Canadá también, pero en Canadá creo que es otro mes. Pero aquí se hace en este mes y coincide con la llegada y con el tiempo de los puritanos. ¿Quién eran los puritanos? Eran cristianos calvinistas que siguieron saludos a nuestra hermana Lorena también desde Valdivia, el sur de Chile, nuestro hermano, el Cuarto también, hermano, también bienvenido al grupo. Estamos estudiando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos dan gracias al Señor. Señor, gracias, y vamos a leer parte de eso. Pero 10 años después, en 1630,
10 años después viene la más grande inmigración inglesa a los Estados Unidos. En total vinieron 40.000 puritanos. Oiga, 40.000 de Inglaterra significa que dejaron muchas ciudades vacías. Así, literal. Dejaron muchas ciudades vacías en Inglaterra. Congregaciones enteras venían en barco, vinieron como en 15 naves, grandísimas. Porque en una no podían caber 20.000. Y empezó 1630, viene y entre ellos estaban los primeros pastores puritanos que vienen de Inglaterra. Todos ellos estudiaron la institución de Juan Calvino de la fe cristiana, o sea, eran calvinistas, como quien dice, de hueso colorado. ¿Ok? Y vienen y se establecen aquí. Cuando se establecen aquí, al igual que los primeros, no bajaron porque no conocían el lugar. ¿Ok? Y el jefe de ellos, John Winthrop, así se llamaba, él hace y les da un sermón pactual, hace un pacto igual que los que hicieron antes. Ese es el segundo pacto. Por eso que Estados Unidos nace de dos pactos, y los dos son puritanos calvinistas. El primero en 20, y el segundo en 1630. Nuestra hermana Ingrid, desde Costa Rica, un saludo. También gracias por unirse al grupo también. Entonces, voy a leer lo que él escribió, porque lo tienen escrito. Se llama un modelo del presente documento, lo puso. Y eso viene a ser una oración y oración pactual, pero también una exhortación. Porque, recuerden, vienen y ¿qué va a pasar ahí? Va a haber peligro, animales, tribus que no conocen. Y venían con una misión. ¿Y por qué venían? Porque también eran perseguidos por la fe que ellos tenían. La Iglesia de Inglaterra tenía una resolución que si no eran de la fe de la Iglesia anglicana, entonces se les daba una multa, encarcelamiento, o le cortaban la nariz, la oreja, como vergüenza pública, o lo podían inclusive condenar a la hoguera. En esos tiempos era así, ¿okay? Así era ese tiempo. Entonces ellos dijeron, no podemos nosotros aguantar más, y salían todo con su familia y la congregación. Se llama la Gran Migración. Después de esto pueden ver 1630, la Gran Migración. Perdón. Y ahí van a ver ustedes. Y especialmente esta parte, que lo voy a leer, y que ejemplifica la misión de los puritanos cuando vienen a este país, a esta nación. En ese entonces era virgen, ¿no? Dice así, Dios Todopoderoso, empieza la oración, en su santísima y sabia providencia, ha dispuesto la condición de la humanidad, o sea, todos, de tal manera que en todo momento algunos deben ser ricos, otros pobres, algunos altos, o sea, en poder, y eminentes en poder y dignidad, pero otros miserables y sometidos. Ahora uno diría, ¿pero por qué dice eso? Porque así se entendía el mundo en ese entonces. Estamos hablando del siglo XVI, perdón, XVII. ¿Ok? Y el mundo se veía entre poderosos y gente pobre, o gente que era sometida al poder de los reyes y príncipes. Así se veía la constitución, diríamos así, demográfica, geopolítica. Y los puritanos, de acuerdo a las enseñanzas de Juan Calvino, eso no fue por casualidad, sino esto fue ya diseñado por la providencia, por Dios mismo. ¿Cuál es la razón? Dicen ellos. Y aquí está. Primera razón, es para mantener la conformidad con el resto de su mundo, de la creación. Dios se deleita en mostrar la gloria de su sabiduría en la variedad y diferencia de las criaturas. Y la gloria de su poder al ordenar todas estas diferencias para la preservación y el bien del conjunto, y la gloria de su grandeza
que así como es gloria de los príncipes tener muchos oficiales, así también este gran rey tendrá muchos mayordomos, considerándose más honrado al dispensar sus dones al hombre por medio del hombre, que si lo hiciera con sus propias manos. Esto está hablando de Dios. Dios utiliza medios externos para su gloria. Y eso es lo que está tratando de decir la primera razón. Segunda razón, voy a tomar un poco de agua porque me molesta la garganta. Segundo, para que Él, o sea Dios, tuviera mayor oportunidad de manifestar la obra de su Espíritu, primero sobre los malvados, moderándolos y restringiéndolos, para que los ricos y poderosos no devoraran a los pobres, ni los pobres y despreciados se levantaran contra ellos y se sacudieran su yugo. En segundo lugar, en los regenerados, o sea, creyentes, en ejercitar sus gracias en ellos, como en los grandes, su amor, misericordia, mansedumbre, templanza, etc. Y en los pobres inferiores, con su fe, con su paciencia y con su obediencia. Este es un tema muy largo, pero tiene que ver todo con la cosmología geopolítica de ese siglo. O sea, todo lo que está hablando aquí el gobernador John Winthrop era lo que se había enseñado en las universidades en Ginebra bajo Juan Calvino. Tercera razón, para que cada hombre necesite de los demás, y de ahí que todos estén más unidos por los lazos del afecto fraternal, o sea, la comunidad. De ahí se desprende claramente que nadie es más honorable que otro ni más rico. Interesante porque a pesar de que la cosmovisión geopolítica humana lo entendían divididos entre poderosos y pobres, entre gente que tiene poder y los sometidos, dentro del marco teológico, ante Dios, el rico no es más que el pobre, ni el pobre es menos que el rico. Están iguales. ¿Se dan cuenta? Eso se tiene que entender. ¿Por qué? Por un respeto particular y singular a sí mismo, para la gloria de su Creador y el bien común de la criatura. Aquí es para toda la humanidad, el hombre. Por lo tanto, Dios aún se reserva la propiedad de estos dones para sí mismo, como en Ezequiel 16:17, donde llama riquezas a su oro y su plata, y en Proverbios 3:9 dice, donde reclama su servicio como su deber. Honra al Señor con tus riquezas. Así, por providencia divina, todos los hombres se clasifican en dos clases, ricos y pobres. Y es cierto, hasta ahora hay ricos y pobres. Jesús mismo dijo, ¿se acuerda cuando la mujer rompió ese alabastro de perfume en los pies de Jesús y con su cabello largo secó sus pies? Judas Iscariote se levanta, era malo desde el principio, llamado el ladrón, le dice, ¿por qué desperdiciaron este perfume? Se hubiera vendido y el dinero se hubiera repartido entre los pobres, ¿no? Bien humanista, yo creo que él fue el primer socialista. Pero Jesús le dice, a los pobres siempre lo tendrán con ustedes, dando a entender, si no se le dio hoy, pues lo puedes dar después, y tú, no del dinero de los demás, que era diferente. O sea, en esa parábola, haciendo un contraste, no era solamente vender y dar el dinero. Jesús está demostrando a Judas Iscariote, al socialista, que sí, los pobres van a existir, pero para darles a ellos, no tienes que usar el dinero de otros para dárselo. Usa tu dinero. Porque es fácil decir, ¿sabes qué? Reparte tus riquezas. No, y que las tuyas. Porque si tanto te preocupa el pobre, anda y dale todo, tu casa, tu ropa, tu dinero. Pero no robes a otros, como hace el comunismo, para dar a los pobres. Es más, tampoco se lo da. Interesante esa parábola. Pero bien, sigamos. Dice, bajo la primera se incluyen todos los que pueden vivir cómodamente,
con sus propios recursos debidamente mejorados, y todos los demás son pobres según la primera distribución. La idea es que tanto el pobre como el rico, todo le pertenece a Dios. Honra al Señor con tus riquezas. En la mente puritana era comparte, ¿ves?, con el prójimo. No el Estado te va a sacar el dinero a la fuerza, no, sino la caridad cristiana. Y mira lo que dice acá. Pregunta, ¿qué reglas debemos observar y seguir en caso que la comunidad esté en peligro? Porque eran más de 2000 que habían venido. Bueno, la respuesta es esto. Yo creo que es, porque esto es el pensamiento puritano original, ¿ok? En ese tiempo no había evangélicos ni pentecostales ni ninguna secta que exista ahora. Eran los puritanos de Candino que vinieron a esa tierra. Dice, respuesta, la misma que era antes, que con mayor generosidad hacia los demás y menos respeto a nosotros mismos y a los propios derechos. Mira lo que dice ahí, esto es increíble. Ah, dice a los pobres, por eso escuché todo el sermón, no he terminado. Pero en la ayuda, como dije, no es a la fuerza, es de aquel que quiere ayudar. ¿Me entiendes? O sea, si me preocupa el pobre, no le voy a pedir a los demás que lo ayuden. Yo tengo que hacerlo. Ese es el principio. Dice, la misma que antes, la respuesta. La iglesia primitiva, dice, vendían todo, tuvieron todo en común. Escuchen bien. Muchos comunistas creen que eso es comunismo y no lo es. Nadie decía lo que poseía era suyo. De igual manera, dice aquí el puritano, en la comunidad puritana de ese entonces, a su regreso del cautiverio, debido a la gran labor de restauración de la iglesia y al peligro de enemigos común a todos, Nehemías dijo y exhortó a los judíos a ser liberales. Liberales significa a dar y estar dispuesto a remitir sus deudas a sus hermanos. ¿Qué significa remitir? Perdonar las deudas. Si alguien me debe, lo perdono. Escuchen bien esto. Y a disponer con liberalidad, o sea, con disponibilidad fraternal, de quienes las necesitan, y sin depender de las deudas que pudieran haberles exigido. ¿Qué quiere decir lo que está diciendo el principio puritano? Que en la comunidad puritana se tiene que ayudarse unos a otros, no por obligación, sino por amor. Si mi hermano necesita, yo le doy de acuerdo a lo que él necesita. Pero no le voy a cobrar después diciéndole, mira, ¿te acuerdas que yo te ayudé? Ahora tienes que darme lo que yo te di. No, eso no existe. Es por amor. Y tampoco depende de que el Estado me robe a mí lo que tengo para dárselo a lo que él quiere. Es más, le da parte a él y parte se lo agarra, que es lo que hace la viciosa y demoníaca programa o agenda socialista comunista en América Latina y en otros lugares. Te roba, disque para los pobres, lo cual es falso, a la fuerza, y pero siguen pobres, porque si el comunismo sería la solución, en 2025 Latinoamérica sería una ciudad, un continente próspero donde no hubiera ninguna persona pobre en las calles pidiendo que comer. Pero no lo hay, lo cual significa que es falso. El ejemplo puritano es ayudar para que ellos también progresen, trabajen y así la sociedad en general, todos no tengan necesidad, porque la idea es que no tengan necesidad, no que vivan de los demás, que hay diferencia. En Latinoamérica el comunismo ha enseñado, el pobre te ayudamos, pero sí vas a seguir siendo pobre para robar al otro y darte una parte a ti. No, el programa puritano era, te ayudo para que tú seas también igual que nosotros y no tengas necesidad. Cantidad de diferencia abismal. ¿Se dan cuenta? Abismal la diferencia. Y dice, así lo hicieron algunos de nuestros antepasados en tiempos de persecución en Inglaterra, durante la Reforma.
cuando aparecen los primeros puritanos en Inglaterra en 1550, porque salieron de la Academia de Ginebra bajo el tutelaje y los pies del famoso teólogo calvinista Juan Calvino. Él murió en 1567. Para 1550, los más de 2000 ingleses exiliados porque María la Sangrienta los quemaba vivos, ellos regresaron bajo el reinado de la reina Elizabeth. Elizabeth era inclinada al protestantismo. Entonces ahí los puritanos comenzaron ellos a expandirse en toda Inglaterra, hasta que muere, y cuando muere ya entran, ¿no? Otros reyes que no les gustaba tanto el puritanismo y comienzan ellos a perseguirlos. El asunto está en que cuando estaba la reina María, Bloody Mary en inglés, o María la Sangrienta, muchos puritanos huyeron de Inglaterra para los Estados Unidos, de lo que es ahora. Por eso que hicieron dos pactos y por eso esta nación es próspera sobre toda nación del mundo. Los puritanos se veían como el Israel que vinieron a la Nueva Jerusalén. Y Dios los bendijo. Por eso se refiere antepasados en tiempos de persecución en Inglaterra. También muchos fieles de otras iglesias, de quienes guardamos un honroso recuerdo. ¿Quiénes son esas otras iglesias? Los hugonotes en Francia, que eran también calvinistas. Ya también en ese momento estaban perseguidos en Escocia los presbiterianos, los cazaban a muerte, literalmente, así como se caza a un oso, a un venado, a un zorro, a un lobo. Ellos cazaban a todo presbiteriano con sus bayonetas, lo buscaban y ¡pah!, lo mataban. Mataron a todos, sinceramente. Los pocos vinieron aquí a América. ¿Se dan cuenta cómo los Estados Unidos se convierte en el refugio de todos los cristianos perseguidos en Europa? Vinieron después luteranos, ya estaban anglicanos algunos, vinieron los bautistas, vinieron de todas partes. Así Dios prosperó y bendijo a esta nación, hasta que en 1900, ¿qué creen que pasa en 1900? Regresan y van ¿a dónde? A México. Pero ya no los puritanos, van los pentecostales de aquí a Centroamérica, se van a Sudamérica. Evangélicos, México, Centroamérica y Sudamérica. Hasta sectas como mormones. En México hay cantidad de mormones. En el norte de México hay comunidades de mormones originales. Cuando digo originales, poligamistas, ¿ok?, que practican las enseñanzas de José Smith, que Dios le da revelación para que puedan tener diferentes esposas y obviamente cantidad de hijos. Eso todavía está en México, o sea que México no siempre es católico, ¿no? Mexicano a grito de guerra se convierte en mexicano a grito mormón, porque hay cantidad de mexicanos, de mormones. Centroamérica, cantidad de mormones también. Y Sudamérica, cantidad de mormones. Las características del mormón son sus iglesias, sus templos, los mejores templos de todas las religiones y sectas. En realidad, ninguna secta se iguala a la arquitectura de los mormones en cada ciudad que van. Es distintivo. Inclusive en India, la mejor arquitectura religiosa, aparte del Taj Mahal, es mormones. ¿Qué les parece eso a usted? En India. Y pues los mormones con el gobierno indio se llevan muy bien. Eso es para que se den cuenta cómo la religión, y todo viene desde que vinieron en 1620 los puritanos. Esto es historia que no lo van a encontrar en los medios controlados de embrutecimiento y desinformación en toda América Latina, porque eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, así se sostiene la causa, y aquí viene el pacto que hacen los puritanos. Entramos a un pacto con Dios para esta hora. Segundo pacto. Hemos recibido una comisión. El Señor nos ha dado permiso para redactar nuestros propios artículos. Escuchen bien eso. Hemos profesado emprender estas y aquellos proyectos con estos y aquellos fines. Por ello,
hemos implorado el favor de Dios y su bendición. Dios sigue bendiciendo esta nación. Ahora bien, si el Señor se digna escucharnos y nos lleva en paz al lugar que deseamos, o sea, ya habían llegado, entonces ha ratificado este pacto y sellado con nuestra comisión y esperará un estricto cumplimiento de sus cláusulas. Escuche bien la palabra que dice, estricto cumplimiento. ¿Ok? Estricto cumplimiento. Esto es serio. Por eso que Dios toma en cuenta este pacto hasta ahora, que ya estamos 2025 años más, 5 años después se va a cumplir 400 años de este pacto. En 2030 lo vamos a hacer. Pero si descuidamos la observancia de esta cláusula, que son los fines que hemos propuesto, y deshonramos a nuestro Dios, y nos entregamos a un mundo presente, persiguiendo nuestras intenciones humanas, carnales, buscando grandes cosas para nosotros y para nuestra posteridad, entonces, mira lo que dice, el Señor con toda seguridad estallará en ira contra nosotros. Se vengará de tal pueblo, o sea, el pueblo que van a ellos a crear, y nos hará saber el precio de la ruptura del pacto. Los Estados Unidos ahora, hablando políticamente, geopolíticamente, económicamente, socialmente, religiosamente, está pasando por una crisis porque los gobernantes que han venido en anterioridad y algunos que están, no creen esto. Lo que estoy diciendo, no lo creen. Esto es historia de este país. Lo rechazan. ¿Por qué lo rechazan? Porque odian a Jesucristo. Odian la Biblia. Odian el pacto que hicieron los puritanos y odian esta nación. ¿Se imagina usted que yo vaya a su casa? Entro a su casa y demandándole digo, ¿sabes qué? Dame comida. Así. ¿Cómo? Quiero que me des comida. Es más, no me gusta el color de tu casa, de las paredes. Esta mesa no sirve. Esas sillas, tírala a la basura. Es más, la comida que me diste tampoco me gusta. A ver, ¿qué más? ¿Sabes qué? Mejor voy a quemar tu casa. Sí, la voy a quemar. Eso es exactamente lo que hacen aquellos que vienen a este país y odian este país. Bueno, la solución es fácil. Si odian este país, no vengan. Así de fácil. Porque nadie puede entrar a tu casa sin pedirte permiso. Encima, obligándote a que le alimentes y al final quema tu casa. Bueno, esta casa fue hecha por los puritanos en 1620, 1630. Y si alguien viene a este país, es extranjero, bueno, que entre con agradecimiento a Dios. Porque no vienen aquí ellos a ver partido de fútbol. Quieren progresar. Y no está mal progresar. Es bien, es bueno prosperar. Pero si vienen a insultar, a odiar, a matar y a destruir, bueno, gracias a Dios, Dios puso un presidente que cuida la casa, lo cual lo haría cualquiera. Yo cuido mi casa. Si alguien viene a mi casa a querer destruir, yo no le voy a abrir la puerta. Yo tengo que defender mi propiedad privada y tengo que defenderlo por derecho. Bueno, es igual la nación de uno. El país de uno hay que defenderlo por derecho propio. ¿O usted va a dejar que venga a su casa a destruirla? No, claro que no. Bueno, los puritanos tenían esa idea. Esta nación hay que ayudarla, hay que prepararla, hay que cuidarla para que sea también lugar para otras naciones y para otras personas. Estados Unidos ha sido un lugar de inmigrantes desde su existencia. Aquí vinieron, la mayoría fueron europeos, alemanes, ingleses, holandeses, italianos, franceses, escoceses, ¿qué más? De los países nórdicos, rusos, españoles, portugueses, latinoamericanos cantidad, africanos, asiáticos, no solamente cristianos, de otras religiones, han prosperado, siguen prosperando. Entonces, pregunta, ¿por qué no todos? Esta gente que viene, algunos vienen para destruir.
si es casa para todos. Hay que cuidarla, ¿no? Usted cuida su casa, usted limpia su casa, aquí también hay que limpiar. Tiene jardín, le pone agüita, las plantitas. Bueno, aquí también hay que hacer lo mismo. Que los vidrios de la casa están sucios, hay que limpiar el polvo. Aquí también se hace lo mismo. Que va a haber un peligro, hay que cuidar la casa. Aquí también se cuida la nación. Oh, pero hay gente que no quiere trabajar en la casa. Bueno, entonces que salga de la casa, no se acepta ociosos y parásitos, y que vaya a buscar trabajo para que ayuden acá. Bueno, aquí también lo mismo. Si vienen aquí, bueno, a trabajar, a contribuir. Y el que no quiera trabajar, ¿qué dice la Biblia? Que no coma. O trabajas o te vas. Así de fácil. Eso es principio bíblico. Por eso que no existe en la Biblia el comunismo. El pobre se le ayuda para que pueda conseguir trabajo y así él coma para sí. No para que dependa de mí hasta el día que se muera, que es el plan antibíblico del comunismo. O hay que ayudar al pobre, sí, pero con tu dinero, no con el mío. Y ayudarle es que consiga trabajo. Latinoamérica, lamentablemente, con algunas excepciones de países, creo que El Salvador, no entiende eso, porque los caudillos son mediocres, lamentablemente es así la mayoría. Y no es culpa de Estados Unidos ni del rico, es culpa de ellos mismos. El gobierno puritano cambia totalmente eso. Trabajo de uno, empresario, trabajan, comen, y así van emprendiendo, y así se hizo esta nación. Ya que no hay ni existe ningún país perfecto, no lo hay. En África, todo África está corrupto, todo África está corrupto. Si la gente se muere de hambre es porque los mismos gobiernos africanos lo hacen morir de hambre. En Asia, ciertos países prosperan como Japón, Corea del Sur, son países prósperos. Indonesia es un país próspero y otros países más, pero otros no, por el gobierno. En Europa, Irlanda es un país próspero, es el país número uno en producción de economía. Le sigue Italia también, Francia. En Latinoamérica, algunos están saliendo, pocos, pero la mayoría no. Pero es justamente el concepto de no depender de un Estado o gobierno que no te va a ayudar a salir a pobreza, sino el trabajo de uno. Ese es el principio puritano. Y así se hizo esta nación. Así se hizo esta nación. ¿Y qué más dicen para terminar? Y al final dice, el Señor con toda seguridad estallará su ira contra nosotros si rompemos el pacto. Bueno, en este momento, la lucha de Estados Unidos internamente, que se viene a ser el país más poderoso del mundo, es eso. Las fuerzas del mal internas y externas quieren destruir. Pero Dios es fiel a sus pactos. Él recuerda el pacto que hicieron los puritanos en 1620 y en 1630. ¿Qué quiero decir con eso? Que no va a permitir que los enemigos internos y los enemigos externos lo van a destruir. ¿No? Puede haber problemas de que quieren destruir, pero no al punto de destruirlo. No lo van a destruir, porque hay un pacto. Dios es fiel a sus pactos. No hay otra nación con libertad religiosa. Tanto aquí hay de todo tipo de religión, de todo tipo. Al gusto del cliente, literalmente. Literalmente. Al gusto del cliente. Que a mí me gusta este tipo de, por ejemplo, el día de domingo. Hay muchas iglesias, sectas evangélicas por acá. Al gusto del cliente. Me gusta ir bien vestido a la iglesia, ahí hay una iglesia. No, no me gusta ir bien vestido. Quiero irme con pijama, sin bañarme. También voy a la iglesia.
A mí me gusta cantar bien solemne. También hay iglesia. No, no me gusta ser solemne. Me gusta saltar, gritar, aplaudir, revolcarme. También hay iglesia. O sea, hay iglesia para el gusto del cliente. Así es. ¿Ok? Y de aquí Dios ha mandado misioneros a toda Latinoamérica. ¿Ok? Por eso yo siempre digo cuando hablo con pacientes en el hospital, ¿de qué iglesia es usted? Oh, yo soy de la iglesia tal. Usted sabe que esa secta se creó aquí, nació aquí, hace 1900, hace poco. O no nace en el aposento alto que dice el libro de los Hechos, nada que ver. Eso nace aquí, es religión gringa. Usted se metió a una religión gringa. Nomás le advierto, nomás le digo para que sepa su partida de nacimiento de su fe. Así como uno tiene un acta de nacimiento, ¿no? Uno nació, padre, fulano de tal, fecha, lugar. Bueno, usted también tiene un acta de nacimiento. Los Estados Unidos, en 1900 algo, por fulanito de tal, ahí ese es su secta de usted. Porque sí es. ¿Y qué más dice así? Ahora dice, la única manera de evitar ese naufragio y proveer para nuestra posteridad es seguir el consejo de Miqueas. Obrar con justicia, amar la misericordia y andar humildemente con nuestro Dios. Eso es el modelo puritano calvinista. Para ello debemos estar unidos en esta obra como un solo hombre. Debemos brindarnos afecto fraternal. Mire, debemos estar dispuestos a prescindir de nuestros superfluos para suplir las necesidades de los demás. Debemos mantener una relación familiar con toda mansedumbre, gentileza, paciencia, liberalidad. Debemos deleitarnos los unos a los otros, hacer nuestras las condiciones de los demás, regocijarnos juntos, llorar juntos, trabajar, sufrir juntos, teniendo siempre presente en nuestra comisión, nuestra comunidad en la obra, como miembros del mismo cuerpo de Cristo. Este es el modelo puritano que ha hecho de esta nación grande. Así vamos a mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor será nuestro Dios. Esa es frase pactual. Y se deleitará en morar entre nosotros como su pueblo. Y nos bendecirá en todos nuestros caminos. Eso es cierto. Para que veamos mucho más de su sabiduría, de su poder, de su bondad, de su verdad, de lo que antes conocíamos. Descubriremos que el Dios de Israel está entre nosotros. ¿Cuándo? Cuando 10 de nuestros pueblos podamos resistir a 1000 de nuestros enemigos. Cuando Dios nos convierta en una alabanza. Cuando Dios convierta esta nación en la gloria, de tal forma que la gente que nos ve dirá que el Señor nos haga igual que en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra fue el nombre que le dieron a lo que hoy en día es Nueva Jersey, New York, Massachusetts, Plymouth y Virginia. Porque debemos considerar que seremos como una ciudad sobre la colina. Los ojos de todos están puestos sobre nosotros. Eso es cierto. Y miren, 2025, los ojos de todas las naciones poderosas del mundo, lo odio o no, eso es irrelevante, están sobre Estados Unidos. Eso es cierto. Todos los días, miles de personas quieren cruzar la frontera. Y yo me pregunto si lo odian, ¿por qué? Obviamente, ¿no? Nadie va a ir a un país que uno odie ese país o que no le gusta. Pero si va a un país, yo he ido a muchos países, yo tengo que ir con respeto. Primeramente agradecer que abrieron las puertas de su país para que yo esté ahí. Comer la comida que me dan. Gracias, Señor, por esta comida. Agradecerles siempre por todo. Yo no voy a ir a decir, tengo el derecho. Yo no tengo ningún derecho ahí. Yo voy con humildad. No tengo que quemar, ni protestar, ni tirar piedras. Al contrario, con mucho agradecimiento a cualquier lugar que voy. Gracias por la comida. Gracias por la protección, por la hospitalidad. Gracias, gracias a Dios y que Dios bendiga. Eso tiene que ser la actitud de todo inmigrante a todo país que va. Es obvio, es lógico, sentido común. De modo que si tratamos falsamente con nuestro Dios en esta obra que hemos emprendido y así logramos que retire su ayuda actual, seremos objeto de burla y de burla en todo el mundo.
Abriremos la boca de los enemigos para que hablen mal de los caminos de Dios y de todos los que profesan la fe en Dios. Avergonzaremos los rostros de muchos siervos dignos de Dios y haremos que sus oraciones se conviertan en maldiciones sobre nosotros hasta que seamos consumidos de la buena tierra a donde va. Y para concluir este discurso con la exhortación de Moisés, fiel siervo del Señor, en su último adiós a Israel, Deuteronomio 30 dice: amados, ahora nos es dada la vida y la muerte, el bien y el mal. Se nos manda hoy amar al Señor nuestro Dios, amarnos unos a otros, andar en sus caminos, guardar sus mandatos, sus ordenanzas, sus leyes y los artículos de nuestro pacto con Él. Porque para que vivamos y seamos multiplicados, y para que el Señor nuestro Dios nos bendiga en la tierra donde vamos a tomar posesión de ella, y lo hizo. Pero si nuestros corazones se desvían y no obedecemos, sino que dejamos seducir y adoramos a otros dioses, a nuestro placer y beneficio, y les servimos, se nos propone hoy que pereceremos de la buena tierra a donde cruzamos este vasto mar para tomar posición de él. Por tanto, escojamos la vida para que nosotros y nuestra descendencia vivamos obedeciendo su voz, aferrándonos a Él, porque Él es nuestra vida y nuestra prosperidad. Amén. Este es el discurso pactual que hizo John Winthrop y que vino a ser el corazón de los primeros puritanos. Obviamente, hoy en día Estados Unidos tiene una población de más de 300 millones de habitantes, en donde hay personas no solamente cristianos, sino de todas partes del mundo y de toda religión. Ese no es el problema. El problema está en que si se olvidan las raíces, por qué esta nación fue fundada, como lo acabamos de leer, entonces no hay brújula. Se tiene que hacer un propósito y tener el propósito aquí todo el día de la vida para poder llegar y hacer próspero. Bueno, muchos se han olvidado de aquí. Yo sugeriría, y esto lo escribí al gobernante de California, que cada inmigrante que viene a este país, yo sé que no me va a hacer caso porque solamente soy un simple ciudadano, pero creo que tiene razón lo que yo digo. Enseñarle la historia de este país. Esto es lo que acabo de leer. Para que cuando vengan a este país no solamente vengan a trabajar y prosperar y ganar dinero, sino a amar este país. A amarlo. A cuidarlo. A orar por este país. A darle gracias a Dios. Porque eso es lo que hicieron el principio de los puritanos. Y claro, la mayoría no hace eso. Pero deberían hacerlo. Vamos a orar en esta semana que bueno, aquí dice celebración de gracias. Usted lo puede hacer también en su país. Una vez lo hice cuando estuve en Perú, en la casa de mi hermana. Y bueno, fue bonito. Oremos. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Y que tu palabra corra como ríos de agua viva en cada mente y corazón de las personas y de los que escuchan. Te damos las gracias, Señor, porque nos das comida, porque nos das protección, nos das una casa y nos das la vida y la salvación en Jesucristo. Señor, prospera así como tú prometiste a tus siervos que vinieron aquí. Protege esa nación y que los enemigos sean destruidos para que mucha gente se beneficie. Y también a los hermanos de las naciones. México es una nación grande, Centroamérica, Suramérica. Que cada uno de esos países tú puedas poner presidentes y dirigentes sabios para el bien de la población, temerosos de tu palabra. Así, Señor, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor esté con ustedes.